¿Cómo están? Desde Capacitación hemos elaborado este curso de consignación de instalaciones, que es el nombre que nuestra legislación vigente en materia de higiene y seguridad da a lo que nosotros comúnmente denominamos 5 reglas de oro. El temario general de este curso se compone de 6 partes, las que a continuación paso a detallarles. Parte 1, aparatos de maniobra. Parte 2, seccionadores encapsulados en hexafluoruro de azufre. Parte 3, repaso normativo, planificación, o sea, la importancia de preparar el trabajo. Parte 4, primera regla de oro. Parte 5, segunda y tercera de las reglas de oro. Y parte 6, cuarta y quinta regla de oro y conclusiones finales. Temario de la parte 1, aparatos de maniobra. La definición de aparato de maniobra y la definición de tramo de separación. ¿Qué es un seccionador? ¿Qué es un seccionador de puesta a tierra? ¿Qué es un seccionador bajo carga? ¿Qué son los fusibles y cómo trabajan conformando seccionadores fusibles? ¿Qué es un interruptor? Para terminar esta primera parte veremos muy brevemente los seccionadores encapsulados en hexafluoruro de azufre, es decir, en SF6. ¿Y por qué muy brevemente? Porque este tema será desarrollado más en extenso en la parte 2 del presente curso. ¿Por qué vemos el tema de aparatos de maniobra al analizar consignación de instalaciones? Porque estamos convencidos que aplicar las 5 reglas de oro implica realizar maniobras. Dichas maniobras se realizan a través de aparatos específicos. Tenemos que saber qué característica posee cada uno de esos aparatos para poder usarlos de forma correcta y, consecuentemente, poder consignar adecuadamente una instalación. ¿A qué llamamos aparatos de maniobra? Son dispositivos que sirven para unir, es decir, conectar, o interrumpir, es decir, desconectar circuitos. Aparece acá un concepto muy importante ligado a los aparatos de maniobra, que es el concepto de tramo de separación. ¿Qué se entiende por tramo de separación? Es una distancia entre contactos con adecuado poder aislante estando en equipo en posición de abierto que sirve para proteger al personal y cuya posición se debe poder apreciar con total claridad. ¿Por qué es esto importante? Porque si bien todos los aparatos de maniobra sirven para unir, es decir, conectar, o para interrumpir, es decir, desconectar circuitos, no todos los aparatos de maniobra sirven para establecer un tramo de separación, es decir, una distancia entre contactos con adecuado poder aislante capaz de proteger al personal y cuya posición se debe poder apreciar claramente. Hecha esta aclaración, pasamos a ver ahora uno por uno los distintos aparatos de maniobra, teniendo presente que para aplicar la primera de las reglas de oro es necesario que el aparato sea capaz de establecer un tramo de separación, es decir, una distancia entre contactos con adecuado poder aislante, capaz de proteger al personal que va a ingresar a trabajar en esa zona que hemos aislado, que hemos abierto, y que además sea la posición de esos contactos con poder aislante claramente apreciable. Comencemos con el análisis del seccionador. El seccionador es un equipo que al desconectar, es decir, en posición abierta, establece un tramo de separación. Solo pueden ser maniobrados con muy baja corriente o con corriente cuando no se producen variaciones importantes de tensión entre los contactos
al momento de realizar la apertura del seccionador. Vemos aquí cuál es el símbolo del seccionador según la norma IEC 60617. Vemos aquí ejemplos típicos de seccionadores para línea aérea. El que está a la izquierda del observador es un seccionador tipo cuchilla, operable a pértiga, unipolar. El que está a la derecha, también unipolar, también operable a pértiga, también tipo cuchilla, pero para ser instalado directamente en la línea en lugar de en cruceta. Vemos aquí seccionadores para uso en celdas. A la izquierda del observador, en realidad, no vemos físicamente un seccionador como los que vimos recientemente para línea aérea, sino que vemos un interruptor, se los marco, montado sobre un sistema que permite insertarlo, es decir, desplazarlo hasta que haga contacto, o también me da la posibilidad de extraerlo. Cuando lo extraigo, vamos a ir borrando Cuando lo extraigo, puedo generar los tramos de separación que me permiten aplicar la primera de las reglas de oro. A la derecha del observador, voy borrando esto porque ensucio un poco, a la derecha del observador puedo ver un seccionador ya de accionamiento tripolar, de los que suelen observarse en aquellas celdas que no tienen un sistema de extraibilidad como seccionador de línea o seccionador de barras. Y vemos aquí ejemplos típicos de seccionadores para uso en intemperie en campos de estaciones transformadoras. Pasamos ahora a otro aparato de maniobra que es el seccionador de puesta a tierra. En realidad es una aplicación particular del seccionador que sirve para conectar a tierra y cortocircuitar las distintas fases de una parte de la instalación que ha sido previamente desconectada de toda fuente de tensión. Este sería el símbolo del seccionador de puesta a tierra según la norma IEC 60617. Vemos aquí algunos ejemplos de seccionadores de puesta a tierra para uso en interior. En este punto, en esta lámina, esta foto, estamos viendo un seccionador de puesta a tierra en posición cerrado. Aquí vemos las tres cuchillas que están cerradas contra el contacto fijo, pudiendo, por ejemplo, en este lugar conectar el cable subterráneo y de aquí podríamos salir con barras hacia otra parte del equipamiento, por ejemplo, un transformador de intensidad. En la fotografía inmediata inferior estamos viendo un seccionador muy parecido, probablemente para otro nivel de tensión. Este de abajo debe ser de 13 más o menos por la distancia de fuga que presentan los aisladores, mientras que el de arriba probablemente sea de 33 kV. Aquí vemos las cuchillas de frente. También está en posición de cerrado el seccionador de puesta a tierra. Vemos que las tres cuchillas se encuentran unidas por la barra, por el eje al que son solidarias y que las mueve, y ese eje se encuentra rígidamente puesto a tierra. Bueno, ese sería el símbolo
si estuviera bien dibujado. Mientras que en la foto que se encuentra a la derecha del observador, vemos un seccionador de puesta a tierra también para interior, lo vemos aquí, en este caso accionable a pértiga. Yo puedo con la pértiga generar un movimiento ascendente y cerrar el seccionador de puesta a tierra que se haya asociado a un seccionador tipo interior para celda similares a algunos cuyas fotos vimos anteriormente. En esta lámina estamos viendo seccionadores de puesta a tierra para intemperie asociados a seccionadores no de puesta a tierra, seccionadores comunes. Aquí vemos un esquema donde estamos viendo el seccionador cerrado, ¿m?, en una vista, y en la otra vista, vista en otro sentido, aparece en línea punteada el recorrido que tendría la cuchilla del seccionador si la abrimos, y aquí abajo está la cuchilla puesta a tierra y descrito el movimiento que haría si yo lo opero para poner a tierra la instalación. Podría venir, por ejemplo, aquí podría estar esto en un campo intemperie y desde la línea aérea ingresa al seccionador. Yo puedo abrir el seccionador, verificar que la línea no tenga tensión y cerrar la puesta a tierra. En este caso es el mismo ejemplo, lo que pasa que la cuchilla, en lugar de abrir o cerrar recorriendo realizando este recorrido, lo hace de esta manera. Y queda paralela, pegadita al chasis que soporta el seccionador. Pasamos ahora a ver otro tipo de aparato de maniobra, que es un seccionador, pero aquí denominamos seccionador bajo carga. Por ser un seccionador, es un equipo que al desconectar, es decir, en posición abierto, establece un tramo de separación. Y posee además dispositivos que le permiten cortar corrientes de carga. Típicamente puede interrumpir hasta 400 amperes con un factor de potencia mayor o igual a 0,8 inductivo. No tiene buen manejo de carga de tipo capacitiva, es decir, puede cortar en carga capacitiva, puede estar en el orden de 33 amperes, 35 amperes, no más que eso. Aquí vemos el símbolo del seccionador bajo carga según la norma IEC 60617. Vemos que es muy similar a lo que habíamos visto del seccionador, es decir, la cuchilla, la parte móvil y la parte fija, pero además posee este símbolo adicional que significa que posee estos dispositivos, generalmente es alguna cámara apagachispa, un sistema de soplado de arco, asociado a un sistema de apertura rápida eh, eh, con velocidad independiente de la velocidad del operador, es decir, acumulan energía a través de un resorte que en determinado momento hacen que el seccionador se separe, las cuchillas se separen muy rápidamente, lo cual le dan esa posibilidad de manejar corrientes de carga. Vemos aquí un seccionador bajo carga tripolar para línea aérea, lo que nosotros comúnmente denominamos al duty. Los contactos principales y los contactos secundarios con las cámaras apagachispas. Aquí. Vemos aquí seccionadores bajo carga para uso en celdas. Son típicamente utilizados en cámaras de transformación. Vemos aquí algunas de las características que mencionábamos. Tiene un mecanismo. Este es el mecanismo que le permite
acumular energía a través de un sistema de resortes. Posteriormente tienen contactos principales, está el contacto fijo que acabo de señalar, la cuchilla. Esos contactos principales son los que le permiten este manejo de 400 amperes de corriente de carga. Posteriormente tienen unos contactos secundarios que son los que siguen siendo atravesados por la corriente una vez que los contactos principales se han separado. En ese punto se establece el arco, entonces se complementa con un sistema de soplado de arco a través de unos pistones que tienen adentro de estos aisladores y además una pequeña cámara apagachispa que se da en la punta del sitio donde se ingresan los contactos secundarios. Voy a tratar de borrar, si no me sale lo dejamos sucio. Este que estamos viendo y que utilizamos para señalar las partes constitutivas es un seccionador que trabaja en combinación con fusibles, más adelante veremos el tema, y este típicamente se utiliza para la alimentación del transformador, y a la derecha del observador vemos un seccionador bajo carga de los que se utilizan para entrada y salida de línea. Pasamos a otro aparato de maniobra, el fusible. El fusible es un aparato que interrumpe el circuito por fusión de alguna de sus partes, es decir, alguna de sus partes se derrite debido al calor generado por la corriente cuando la intensidad de la misma supera ciertos valores durante tiempos determinados. El fusible abierto, es decir, fundido, no cumple la condición de tramo de separación, dado que su estado no puede ser claramente determinado. Vemos aquí el símbolo del fusible según la norma IEC 60617. Bueno, aquí vemos imágenes de fusibles de media y de baja tensión, de izquierda a derecha. Este es un fusible de media tensión para protección de transformadores de tensión. Suelen verse en las celdas de media tensión. Este es un fusible de tipo NH de baja tensión. Y este es un fusible de tipo HH de los utilizados en celdas de media tensión para protección de transformadores. Vimos que el fusible no cumple por sí la condición de generar o establecer un tramo de separación. Por eso se lo utiliza en combinación con una base o un seccionador, dando lugar a lo que llamamos seccionador fusible. Vemos aquí los símbolos correspondientes al seccionador fusible, a la izquierda del observador, y el seccionador fusible con apertura bajo carga a la derecha. Podemos ver entonces que combinando una base portafusible y un fusible, tenemos como resultado un elemento que sería un seccionador fusible, en este caso no tipo cuchilla, sino con un sistema de extraibilidad. Del mismo modo, si tengo un seccionador bajo carga en combinación con fusibles del tipo HH, estoy teniendo un seccionador bajo carga combinado con fusibles de apertura tripolar.
Aquí vemos más ejemplos de seccionadores fusibles para línea aérea. En el primero de los casos, un seccionador portafusible encapsulado para uso en baja tensión, que en combinación con un fusible tipo NH nos da como resultado el seccionador fusible. Aquí abajo vemos un seccionador fusible al que nosotros denominamos Kearney. En realidad es un seccionador fusible autodesconectador tipo XS, que en combinación con un fusible dan como resultado nuevamente un seccionador fusible, pero esta vez para uso en media tensión. Habíamos visto que la maniobra de apertura de un seccionador solo puede hacerse interrumpiendo muy baja corriente. Bueno, en esta lámina lo que queremos representar es que un seccionador, en combinación con un equipo llamado Loadbuster, puede manejarse en maniobra de apertura cuando las intensidades de corriente son más altas, digamos en el orden de 200 amperes inclusive, o hasta más. Si bien este curso no es de operación de red, resulta fundamental que sepamos operar correctamente para poder consignar adecuadamente una instalación. En lo que respecta al Loadbuster, entonces, como fuera dicho, permite operar un seccionador con importantes niveles de carga. Para ello, una vez que se desconecta la cuchilla propia del seccionador, el flujo de corriente se mantiene por la parte interna del Loadbuster, utilizando como contactos, por un lado, los cuernos de la parte fija del seccionador y por el otro, el ojo para la pértiga de la parte móvil. Es fundamental entonces que ambos elementos sean conductores para que precisamente la corriente se establezca dentro del equipo. Por eso la herramienta no puede ser utilizada si alguna de las partes citadas, sean los cuernos, o sea, el ojo para pértiga de la parte móvil, está pintada con pintura epoxi. Hacemos esta salvedad porque hace ya tal vez un par de años aceptamos una partida destinada a una compra de un modelo que utiliza Edenor, que tiene el ojo para pértiga pintado de amarillo, con pintura epoxi, y eso termina siendo un obstáculo para el uso del Loadbuster en ese tipo en estos aparatos. ¿Qué pasa entonces? Decíamos que primero se separan las cuchillas principales y que la corriente se mantiene atravesando el equipo, el Loadbuster. Completado cierto recorrido, la apertura se produce de forma independiente a la velocidad de operador, es decir, nosotros cuando cargamos el Loadbuster lo que hacemos es acumular energía en un resorte que en determinado momento genera la apertura rápida de los contactos internos del Loadbuster y el arco se extingue en una cámara apagachispas. No solamente es necesario que ni el cuerno ni el ojo para pértiga del seccionador se encuentren pintados o aislados, sino además la herramienta, es decir, el Loadbuster en sí, debe hallarse en buen estado de conservación y debe utilizarse integrada una pértiga ensayada. Si quieren profundizar respecto al uso del Loadbuster, les acercamos los siguientes links. Este, como pueden ver, es un video que está en YouTube, está hecho por SIC, que es el fabricante del Loadbuster,
y tiene como objeto ver cómo se opera. Es bastante claro e interesante. Está en inglés, pero no se asusten que después de los 30 segundos está subtitulado y eso permite interpretar muy bien el contenido. Además es muy claro visualmente. Esta segunda es una página de un representante de SIC donde habla de la herramienta en general y del cuidado que hay que tener respecto a la misma. Vamos al último de los aparatos de maniobra que analizaremos en esta presentación. Se trata del interruptor. El interruptor es un equipo con capacidad de maniobra que puede conectar y desconectar corrientes de carga. Es típico, por ejemplo, en 13,2 que maneje sin inconvenientes valores de carga iguales o superiores a 630 amperes. Y a su vez permite cerrar y abrir contrafallas. También un valor típico en 13,2 kV es que manejan corrientes de cortocircuito mayores a 16 kA durante tiempos que pueden estar en el orden de hasta 3 segundos. Pero, tanto en media como en alta tensión, la distancia de separación que se establece entre los contactos de un interruptor es tal que no puede ser considerada tramos de separación a efectos de consignar una instalación, es decir, a efectos de aplicar la primera regla de las 5 reglas de oro. La separación que se establece a través de un interruptor no es suficiente. Vemos aquí el símbolo del interruptor según la norma IEC 60617. Habíamos visto el símbolo del seccionador, habíamos visto el seccionador bajo carga, que era un circulito. Vemos que el símbolo que nos indica que es un interruptor, es decir, que tiene la posibilidad de conectar y desconectar corrientes de carga y cerrar y abrir contra corrientes de falla, es una cruz. Vemos aquí imágenes de interruptores para uso en intemperie. A la izquierda del observador, un interruptor de media tensión de 33 kV y a la derecha un interruptor de alta tensión de 132 kV. Vemos en esta lámina ejemplos de interruptores utilizados en media tensión. A la izquierda del observador, el que estoy señalando es un reconectador, que es una aplicación particular que combina las prestaciones de un interruptor. Posee ampollas de interrupción en vacío en sus polos y a su vez eso está combinado con elementos de protección, combinación de TI con relés de protección que le permiten dar la orden de apertura contra falla y en caso de ser ajustado de esa manera también permite que dé rescierre. Aquí a la derecha vemos un FuseSaver, que es un elemento desarrollado por Siemens que posee características muy similares a un reconectador, pero que se instala en forma unipolar, aunque tiene la posibilidad de ajuste de apertura tripolar, es decir, en caso de que uno de los FuseSaver detecte la falla y abra, ese FuseSaver le da la orden de abrir a los otros dos, en caso de ser ajustado de esa manera. Y por último abajo vemos un interruptor de media tensión de tipo interior, típicamente utilizado en celdas de media tensión. Mencionamos aquí y no desarrollamos en detalle, porque ese desarrollo lo haremos en la segunda parte del presente curso, la existencia de seccionadores cuyas partes activas, es decir, los contactos fijos, los contactos móviles, se encuentran dentro de una cuba
y en el interior de esa cuba hay además un gas llamado hexafluoruro de azufre, cuyo símbolo químico es SF6. Ese gas se encuentra a presión en aparatos de media tensión. Esa presión es del orden de 1,3 atmósferas, pero esa presión asciende a medida que vamos subiendo los niveles de tensión. Decíamos que ese gas es un gas de alta capacidad de aislación que ha permitido el desarrollo de equipos muy compactos y menos demandantes de mantenimiento. De allí que, habiendo aparecido hace 30 años, se han difundido muy rápidamente alrededor del mundo. Posee muchas ventajas comparativas frente a los equipos en aire, pero también la desventaja de no permitir, en algunos casos, la visualización de la posición de los contactos y en otros, en que los contactos pueden verse, esa observación no resulta totalmente clara e inequívoca. Como ya hemos dicho, trataremos con mayor profundidad este tipo de equipamientos en la próxima presentación, en la presentación número 2 de este curso. Les dejamos acá solamente algunas imágenes. A la izquierda del observador vemos un seccionador bajo carga para línea aérea. En el centro de la lámina vemos una cuba cortada de una celda CGM de Ormazábal, donde podemos ver precisamente la cuba mencionada. Acá la estoy marcando. Y dentro de la cuba, entre otros elementos, el seccionador en posición abierta. Acá vemos las 3 cuchillas en posición abierta. Y a la derecha del observador vemos una celda de línea completa que ya es por todos nosotros conocida. Con esto damos por finalizado esta primera parte del curso. En breve les iremos haciendo llegar, además de un breve cuestionario para que lo vayan completando, las siguientes etapas del curso. Quedamos a vuestra disposición, ya sea por mail, por WhatsApp, por teléfono, para recibir todos sus comentarios. Sus dudas y sugerencias nos van a servir a nosotros para mejorar el curso y a los otros compañeros porque lograremos aclarar conceptos o vertir conceptos de manera más clara. Esperamos recibir por eso ansiosamente todas sus inquietudes. Les dejamos un afectuoso saludo, el equipo de capacitación de EDEA.